En esta oportunidad voy a explicarles acerca de un artículo llamado Efectos del cambio climático en el recurso hídrico de los países andinos. Bueno, en sí, el agua es una fuente que sirve para generar energía eléctrica a través de las hidroeléctricas y depende de la cantidad del recurso hídrico disponible, pero es muy sensible a los cambios de precipitaciones. Por este motivo, el gobierno de estos países ha iniciado el análisis de vulnerabilidad de diferentes proyectos piloto destinados a identificar cómo el cambio climático puede alterar sus operaciones y definir planes de adaptación. Para eso se hizo una evaluación de estos efectos del cambio climático en los recursos hídricos de los países andinos mediante un modelado numérico como antesala a un análisis del recurso hidroeléctrico, además de los cambios en las dinámicas atmosféricas, también en los usos del suelo, ya que estos están relacionados con el recurso hídrico. Dentro del área de estudio y fuentes de datos, nuestro área de estudio se dio en los países de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y bueno, estos están relacionados y que presentan un incremento de elevación en sus vertientes oeste desde el mar hacia la cordillera de los Andes. Ahora, lo que caracteriza lo que es la cordillera de los Andes, dentro del factor del clima, tienen fluctuaciones dentro de la zona de convergencia con vientos alisios, que son vientos cálidos y fríos. También dentro del fenómeno del Niño, que tiene aguas calientes dentro de las corrientes marítimas, que justo pasa por lo que es Ecuador, Perú, lo que es Colombia, esa zona, y también lo que es el fenómeno del Niño, que está dentro de, es un enfriamiento drástico en el océano. Y bueno, también tenemos un factor de la orografía. Eso está más que todo relacionado a lo que son los relieves, lo cual causa diferentes tipos de clima. También tenemos otro factor que influye en lo que es dentro del modelamiento hidrológico de la zona de estudio, que es la información climatológica. Aquí podemos ver la densidad de las estaciones, que varía dependiendo del país. Y esto es más que todo las estaciones meteorológicas, como pueden ver que más que todo están relacionadas y que dan datos de precipitación y temperatura desde el año de 1981 hasta el 2010. Y bueno, hasta la actualidad. Pero este artículo se dio en ese periodo. Bueno, los datos de precipitación diaria histórica global de la NASA, eso es uno de los datos que se obtuvo, ya que hay zonas, principalmente en la parte de la selva, lo cual no se contó con datos. Y bueno, en sí este satélite sirvió para dar estas informaciones. Y bueno, el resto fue de la información climática de los servicios meteorológicos de los países. Bueno, después también tenemos otra información que influye dentro del modelamiento hidrológico de la zona de estudio, que es la calibración, la información hidrológica, que te da la calibración del modelo hidrológico, que es necesario utilizar en series de caldera real, con una cobertura temporal mínima del periodo de estudio. Por eso se seleccionó aquellos con mayor número de registros continuos, y una vez que se tienen estos aforos con mayor cobertura, se escogieron aquellos que se acercaron al punto de desagüe de la cuenca. Bueno, ahí podemos ver en la parte derecha las estaciones fonómicas utilizadas y análisis de coeficiente de Nash a nivel diario durante el proceso de calibración. Bueno, después tenemos otro de las informaciones que se necesita para modelar hidrológicamente esta zona de estudio, que son la información sobre el territorio. Y aquí tenemos un mapa de suelos para los distintos niveles, que en total son 15 niveles, donde tenemos arena francosa, franco-arenoso, arenoso-arcilloso, franco-limoso, limoso, arcilloso, arcilloso-limoso, que son las propiedades litológicas y geológicas de las distintas capas del suelo existentes dentro de estos países andinos. Bueno, después también tenemos la reconstrucción de dinámicas climáticas y precipitación, donde se procedió a realizar una interpolación espacial y temporal para generar una información sobre una malla de puntos distribuidos uniformemente sobre el área de estudio. Luego se consideró la altitud y la distancia de las estaciones pluviométricas utilizadas y se tuvieron dos pasos, donde el primero fue para estimar un punto determinado, que va, o sea, para ver si es que llueve, y el segundo para estimar la magnitud de dicha lluvia. El segundo paso se utiliza para la técnica de cribado universal. Y bueno, ahí podemos ver la alta concentración existente en los pluviómetros de validación de Colombia y Ecuador. Y en el caso de Perú y Bolivia, esta correlación disminuye, debido a la cantidad de información pluviométrica de base de datos globales. Bueno, después otra información para modelar ideológicamente esta zona de estudio es la reconstrucción de dinámicas climáticas, de temperatura,
Bueno, aquí en esta parte, un elevado de número de estaciones de cada país muestra irregularidades, incluyendo también un gran número de huecos, lo cual esto causa cambios bruscos en la media de una misma serie en cortos tiempos y genera este número de outliers, que son algunos errores que existen. Además, cobertura temporal en escasas y distintas localizaciones para poder analizar y reconstruir la distribución espacial temporal. Por lo que una vez hecho estos análisis previo, se decidió utilizar datos en base a lo que es el reanálisis global. Adicionalmente, efectuando las series reales con más datos, se, se ha podido observar lo que es un cierto sesgo con respecto a los datos FSR, como se puede ver en la figura 7. Y esto es debido a que la temperatura media de los datos observados se obtienen calculando el valor medio entre la temperatura mínima y máxima. Sin embargo, la temperatura media es obtenida a partir de las temperaturas proporcionadas cada 6 horas. Luego de eso tenemos también dentro de lo que es la reconstrucción de dinámicas climáticas para la temperatura, que es el área de estudio, en la figura 8, que es la correlación que varía dependiendo de la zona. Y esto es debido a la calidad de los datos observados, donde las estaciones que contienen datos homogéneos y sin irregularidades, en serie la correlación cercana es 1 y el error se minimiza. Mientras que en las estaciones en las que las series son anómalas, el resultado de correlación y error empeora. Por eso en la figura 8 se comprueba que el error es mayor. Y en parte de los casos es negativo, donde tiene una temperatura que va más o menos en menos 6 grados centígrados. Y como consecuencia de obtener la temperatura media de forma diferente, también tenemos lo que es en la figura 9, que se presenta los mapas de temperatura media mensual de estos países, que tiene un periodo desde el año 81 hasta el 2010, y para ver y observar la variación espacial y temporal a lo largo del año en los países de estudio. En caso de los mapas de temperatura puede observarse que los patrones espaciales son mucho menos cambiantes que en el caso de precipitación, y se observa también la señal anual, que está localizada y representada en fluctuaciones de temperatura y localizaciones concretas. No hay cambios en los patrones espaciales a gran escala. Luego también tenemos otro proceso que se hizo, que es la homogeneización de los usos del suelo. Mm, Ahí podemos ver una clasificación de 15 categorías, desde la glaciar, área poblada, cultivo permanente, anual, hasta lo que es el páramo. Y para definir los usos del suelo se utilizaron las distintas bases de datos proporcionadas por cada uso de los países en formato vectorial. Luego de eso, esta información de uso del suelo para cada país se reclasificó de forma similar para todos ellos. Y una vez reclasificado, se realizó de forma interpretativa y agrupó aquellos que eran similares. Luego de eso, en la parte de calibración y validación del modelo hidrológico, a la hora de valorar la medida de bondad de ajuste de los caudales procedentes de simulaciones, se calculó el nivel diario de coeficiente de eficiencia de Nash y la desviación porcentual de volumen. Y durante el proceso de calibración, algunos valores de coeficiente entrarían en el rango no aceptable, como se puede ver en la tabla, y esto a gran medida debido al tamaño de la celda empleado, que en ocasiones impide capturar la configuración real en las confluencias y por tanto capturar lo que son caudales reales. Y podemos ver si es que es de manera excelente, hasta buena, aceptable o no aceptable, los cuales son los niveles pues, de calidad de ajuste de acuerdo a lo que es el coeficiente de eficiencia y de desviación porcentual. Luego se utilizan para el estudio de las dinámicas del sistema climático con el propósito de obtener proyecciones de clima futuro. Bueno, estos son escenarios de uso del suelo donde se han generado a partir de cartografía facilitada por cada uno de los países, que se ha empleado para generar una cuadrícula uniforme empleado la clasificación unificada anteriormente descrita, y nos muestra con trazo sólido de tendencias registradas en Ecuador a partir de la información histórica facilitada por el Sistema Único de Información Ambiental. Y bueno, las proyecciones que se puede ver, por ejemplo, que se dio para los países de Colombia. Bueno, aquí hay un ejemplo que se da en el artículo para Ecuador, donde por ejemplo ahí se ve que una proyección
hasta el 2100, o sea, que será desde el 2000. O sea, lo que son las construcciones, o sea, va a crecer, los cultivos van a aumentar, pero para el caso de los bosques, o sea, disminuye de una manera drástica. Para el caso también de lo que son otras tierras y los pastos, más o menos como que se mantiene. Ya. Luego los efectos del cambio climático sobre las precipitaciones y la temperatura. En la parte de resultados se puede ver las variaciones de la precipitación y la temperatura dentro de los años del 2011 hasta el 2040. Bueno, en esta parte, dentro de estos periodos, más o menos son como unos 30 años hacia adelante que se ve mayores incrementos dentro de la precipitación respecto a lo que es la línea base del RCP 8.5, donde se observa algunos puntos de incremento de precipitación media anual de orden 15%, más o menos unos 15% a corto plazo y hasta un 20% a largo plazo, en la zona más occidental de los países de estudio. También existen zonas donde se producirá decrecimiento de un 5% en medio plazo hasta un 15% a largo plazo en la zona más septentrional de Colombia y la parte central de Bolivia. Y los mayores incrementos, por ejemplo, del RCP 4.5 se producen en la cordillera de los Andes, en Perú y Bolivia, mientras que los menores incrementos se producen en Colombia, Bolivia y Perú. Y se aprecia una ligera disminución en la zona norte de Colombia y en la zona amazónica de Bolivia y Perú. También se observan mayores incrementos en temperatura, llegando a alcanzar un incremento de 1 grado a corto plazo y hasta un 3 grados centígrados, como se puede ver en la parte azulita de la imagen, pues, o sea, el color azulcito, como se puede ver dentro de ese rango de 1 a 4 grados, es que va a aumentar de 1 grado hasta 3 grados de temperatura. Luego de eso tenemos los efectos del cambio climático en los caudales, donde se ve el cambio porcentual medio del caudal medio mensual en cada uno de los países, donde el corto plazo son las líneas azules, medio plazo líneas rojas, largo plazo líneas negras y abajo es el escenario RCP 4.5 líneas punteadas y el RCP 8.5 líneas sólidas. Bueno, en esta parte se obtenieron algunas proyecciones de cálculo, o sea, de caudales, como cambios sobre la situación actual desde el 81 hasta el 2010 en caso de los países de la zona de estudio, y muestra el cambio porcentual medio en cada país en los caudales medios mensuales y en distintos periodos horizonte bajo los escenarios de cambio climático considerados. También se aprecian cambios generalizados en todos los países, en algunos casos como en Colombia. Los cambios son bastante homogéneos a lo largo del tiempo, mientras que para Bolivia y Perú se presenta marcada estacionalidad. O sea, son reducciones prácticamente despreciables, concentradas en los meses de septiembre, octubre y noviembre, y quedan totalmente compensadas con incrementos en otras épocas del año, donde este cambio en estacionalidad de caudales puede requerir cambios en políticas de explotación para adaptarse a los cambios inducidos por el cambio climático, y los cambios proyectados en el recurso van a ser aumentos importantes de hasta 40% en algunos puntos mayores para el escenario RCP 8.5 que para el RCP 4.5, aumentando hasta finales, salvo en los meses de octubre y noviembre en Colombia, en que están ordenados, o sea, este orden se pierde. Mm, Luego, como conclusiones, se aprecia un incremento en proyecciones de caudales en la mayor parte de los puntos estudiados, en los escenarios analizados. Este incremento viene producido por un aumento de escorrentía generada por el aumento de precipitación ligado al cambio climático. El cambio climático puede provocar el desplazamiento temporal de las estaciones húmedas y secas y su cambio de duración y la modificación de la humedad media del suelo debido al cambio de la expresión vegetal. Puede observarse que la tendencia general es hacia el aumento de los caudales medios máximos y mínimos, inducido para el incremento generalizado de las precipitaciones. Bueno, también se considera la importancia de los cambios previstos y su marcada estacionalidad con meses en los que los caudales se ven incrementados frente a otros en los que los promedios se mantienen cercanos a los valores históricos o incluso reducen. Es posiblemente afirmar también que el recurso hídrico de la región se ve marcadamente modificado con carácter general incrementado, y a partir de estos resultados sería necesario analizar el efecto sobre los recursos hidroeléctricos, la regulación y la interconexión del sistema energético. También puede ayudar a suavizar los efectos de los cambios analizados sobre el recurso hídrico, aunque el incremento general de este parece indicar una posible evolución positiva del recurso hidroeléctrico. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.